Y si te demuestro que los apologetas católicos rompen con los principios más básicos de la hermenéutica, esto es fundamental, mis apreciados amigos, porque ¿en qué estás creyendo? Necesitas creer en algo que tenga solidez. Voy a colocarte ejemplos de cómo los apologetas católicos rompen con los principios más básicos de la interpretación de la Biblia, que es aceptada por la misma Iglesia Católica. Estos principios hermenéuticos los comparte la Iglesia Católica, pero a la hora de aplicarlos, los aplica erróneamente. Dice compartirlos, pero no los usa. Y le voy a dar ejemplos claros. El primer ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 5, pero debo decir que en este ejemplo voy a demostrar que rompe con el principio número 1, podríamos decir, que es el del contexto inmediato. Un texto de la palabra de Dios no puede ser aplicado o entendido de manera diferente a como está en el contexto. Es una regla sencillamente muy básica. Tenemos que tomar en cuenta el contexto inmediato. Eso es lo más básico. Pues Marcos 1:5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tienen que usar este texto para tratar de demostrar que Juan perdonaba los pecados, para sustentar la doctrina del perdón de los pecados, pero rompen con el contexto inmediato y el inmediato anterior. Mire cómo dice el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cambia completamente, porque el que perdonaba los pecados o el pecado obtenía su perdón en el bautismo, no por la confesión. Es decir, Juan no confesaba a nadie, Juan bautizaba. Igual que como Pedro allá en Hechos capítulo 2, donde Pedro da su sermón y les dice, y la gente se compunge de corazón, y él les dice, arrepentíos ya cada uno de vosotros, y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Así que el perdón de pecados dado a la iglesia era en el bautismo, no la confesión, y se usa el texto sin el contexto inmediato para fundamentar erróneamente una doctrina. Este es el primer ejemplo de el contexto inmediato. Pero vamos con el siguiente ejemplo, que es el contexto general. Romper con el contexto general. Un texto con el cual la iglesia rompe con el contexto general, aplicado por los apologetas católicos, incluyendo también sacerdotes y obispos. Uno se queda impresionado. Santiago 5:16. ¿Cómo dice Santiago 5:16? Todo católico lo sabe de memoria. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Mire que el Señor mandó a que nos confesáramos para aplicar la confesión al sacerdote. ¿Es esto cierto? Rompe completamente el contexto general. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú vas a la palabra de Dios en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, en el Padre Nuestro Jesús enseña a orar a sus discípulos y por ende a sus seguidores. Y como dice, perdona nuestras deudas, le pide al Padre, el pecador debe pedirle al Padre, perdona nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ya? El perdón que nosotros nos debemos entre hermanos, eso no tiene nada que ver con la confesión de pecados, con la facultad divina del perdón de pecados. ¿Ya? Entonces, con Santiago 5:16 rompen el contexto general, no usan el contexto general. Pero ahora vamos a ver otro principio que se rompe, que los apologetas católicos rompen al ir a la palabra de Dios. Y es la interpretación errónea del texto. Esta es más vergonzosa todavía. Un texto está diciendo algo, pero enseñan que está diciendo otra cosa. ¿Ya?
¿Dónde encontramos este ejemplo? Lo encontramos en Mateo 9:8, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 8. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cuando Jesús perdonó los pecados al paralítico, entonces luego hizo el milagro de levantar al paralítico. Para la gente era claro una cosa: solo Dios, que es divino o que es Dios, perdona pecados. Los hombres no pueden perdonar pecados, solo Dios perdona pecados. Entonces, al verlo, la gente se maravilló de que hubiera dado tal potestad a los hombres. Al Jesús levantar al paralítico, quedó confirmado que él sí podía perdonar pecados. Y en vez de la gente concluir de la manera correcta, concluyó de la manera errónea. Concluir de la manera correcta, según la misma Iglesia Católica, era que Jesús era el Mesías divino. Eso lo puedes encontrar en el Catecismo, en el párrafo 589, si no estoy equivocado. Entonces, aún para la misma Iglesia Católica, este texto lo que está mostrando es la divinidad de Jesús. Pero como la gente no creía que Jesús fuera divino, la gente prefirió creer que Jesús era un profeta. Creían que era Isaías, o era Juan el Bautista, era Elías, o cualquier profeta que se hubiera levantado. Ya, un humano. Entonces la gente se maravilló de que Dios hubiera dado tal potestad a los hombres, pero era la opinión de la gente, no la opinión de Dios. Entonces, aquí están usando un texto que no está diciendo para nada eso, para sostener la doctrina errónea de que el hombre tiene facultad para perdonar pecados. Entonces, texto mal aplicado, mal interpretado. Es un principio de hermenéutica demasiado básico. Nos vamos al siguiente. El texto adulterado. Esto es una cosa también muy vergonzosa, porque yo puedo o alguien puede presentar, explicar o interpretar un texto de la palabra de Dios que haya sido adulterado. Si no tiene conocimiento de eso, puede inocentemente, pues no sabe que está adulterado, lo va a interpretar a como está adulterado. Pero no así con los católicos, que tienen a los mejores traductores de los idiomas de la palabra de Dios, del griego en este caso, del hebreo, del arameo. Entonces, ellos, sabiendo que un texto está mal traducido, lo interpretan mal traducido como está. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Pues tenemos el ejemplo de Juan capítulo 20, versículo 23, y de Mateo capítulo 16, versículo 19. ¿Qué dice en Juan 20, 23? Pues a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, pero eso dice el texto adulterado. El texto en griego, para quien lo quiera averiguar, dice: los pecados les han sido perdonados porque ya han sido confesados. Es decir, la iglesia solamente va a recibir a quienes hayan confesado ya sus pecados al Padre. ¿Ya? Entonces no está hablando de ese perdón divino, está hablando del bautismo. Ahí es donde confirman el perdón de los pecados que Dios hace, no que hace el sacerdote. Entonces es un texto adulterado y no advierten de que el texto está adulterado, como también el de Mateo 16, 19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Cosa más absurda. El texto no dice así. Jesús no dijo así. Jesús dijo: y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Dios ata primero y luego la iglesia recibe a quien Dios ata a través del bautismo. Texto adulterado. Entonces, miren cómo los apologetas católicos rompen con los principios más básicos de la interpretación bíblica, de la hermenéutica bíblica, y sin embargo ellos hacen alarde de que ellos tienen la verdadera hermenéutica. Afortunadamente compartimos prácticamente los mismos principios de hermenéutica, pero en la práctica se demuestra que rompen con ellos. Hay un principio de la hermenéutica bíblica que dice que la Biblia no se puede contradecir. Así que si un texto
contradice frontalmente otro texto, tenemos que irnos a textos auxiliares y tenemos que ver hacia dónde está la coherencia bíblica, porque la Biblia no se contradice, ¿ya? Entonces, cuando cometemos un error en cualquiera de estos principios hermenéuticos, inmediatamente hacemos que la palabra de Dios se contradiga. Si yo desconozco el contexto inmediato, hago que la palabra de Dios se contradiga. Si yo uso un texto adulterado, hago que la palabra de Dios se contradiga. Si yo desconozco el contexto general, hago que la palabra de Dios se contradiga. Y la palabra de Dios no se puede contradecir. En esto están de acuerdo supuestamente la Iglesia Católica. Así está escrito por la Iglesia Católica, pero en la práctica lo hace de manera muy diferente. Ahora vamos a la regla de la analogía de la escritura, es decir, pasajes paralelos. Esta me gusta mucho. Ya son los pasajes ambiguos u oscuros. ¿Sabe qué dice la misma Iglesia Católica sobre esto? Dice que se interpretan a la luz de otros pasajes que sean más claros y no al revés. ¿Ya? Es decir, que yo encuentro un pasaje como que me queda dudoso, como que contradice un montón de pasajes más claros. Ese pasaje dudoso, ese pasaje oscuro, ese pasaje que parece ir en contravía, yo debo ponerlo, alinearlo con los pasajes más claros. Y no al contrario, porque sería alinear los más claros con lo más oscuro. Eso lo dice la Iglesia Católica, pero en la práctica rompe con todo eso. Y les voy a colocar un ejemplo claro. Tal vez un ejemplo que nos toma un poquito de tiempo. Lo vamos a ver por acá en 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3, más específicamente del versículo 7 en adelante hasta el 11. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ah, qué maravilloso, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ah, qué maravilloso. Yo debo decir aquí que yo le escuché al sacerdote Luis Toro hace mucho tiempo una presentación sobre ese texto, especialmente para destruir, vilipendiar y humillar a los adventistas del séptimo día. Qué interesante. Un texto que parece destruir. Yo me acuerdo que él decía, mira adventista, que aquí dice, ¿cuál es el ministerio que fue grabado, el ministerio de muerte, que fue grabado con letras en piedra? Claro, la ley de Dios. Claro que sí, sacerdote Luis Toro. La ley de Dios fue la que fue grabada en letras de piedra. Mire, adventista, que aquí dice que ese ministerio había de perecer. Claro que sí, el ministerio había de perecer. Y entonces, si usted guarda el sábado, es una persona caprichosa. Ah, mis apreciados amigos, no se dan cuenta de la gran ignorancia. Es vergonzoso. ¿Por qué? Pues no se necesita ser muy maestro, no se necesita tener tanto para entender esto. En primer lugar, este se aplica a la última regla que hemos visto, ¿ya? Que es la de los pasajes paralelos, que son más oscuros y que deben ser alineados a la luz de pasajes más claros. Pareciera que la ley aquí iba a ser destruida, iba a ser anulada, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. ¿Y qué es lo que perece? El ministerio ya de muerte. ¿Y cuál era el ministerio de muerte? Pregunta él, la ley grabada ya. Mis apreciados amigos, les digo algo, la ley no es un ministerio, la ley ejerce un ministerio. Es más, no solo uno, ejerce dos. Ejerce tanto el de la muerte como el del espíritu, porque la ley es espiritual. Fue lo que no dijo el sacerdote Toro también, que Pablo se goza en la ley porque la ley es espiritual, ¿ya? Entonces,
La ley ejerce los dos ministerios. Cuando se muere el ministerio, no se muere el ministro. No se muere el ministro, se muere el ministerio. Pablo está hablando aquí de que el ministerio de condenación, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no podía perdonar pecados. Simbólicamente eran perdonados, pero solo recibieron su perdón real hasta que la sangre del verdadero cordero fue derramada. Por eso se le llamaba también ministerio de muerte, porque era el ministerio que exigía la muerte constante, el ministerio de muerte. Y el ministerio de muerte debía ser abolido, el ministerio de los sacrificios. Con la muerte del verdadero cordero, el ministerio de muerte fue abolido. Y ahora se instala el ministerio del Espíritu, que es también por la misma ley de Dios. Así que el ministerio que condenaba al justo arrepentido dejó de condenarlo, porque ya con la sangre de Jesús sus pecados fueron lavados. Y ahora esa persona vive en el ministerio del Espíritu, porque el obedecer la ley de Dios son los frutos del Espíritu. La ley es espiritual, mis apreciados amigos. Entonces allí podemos ver que los apologetas católicos rompen con las reglas más básicas y fundamentales de la hermenéutica. Quiera Dios bendecir tu vida. Le invito a compartir, a darle me gusta, a comentar con respeto y amor cristiano. Bendiciones a todos.